Hábitat del creyente. Amados hermanos, como debemos entender, nosotros vivimos en medio de un mundo que Dios creó perfecto en el principio, pero que lastimosamente el hombre, al desobedecer a Dios, arruinó todo esto que Dios creó perfecto. La Biblia dice que Dios creó todos los animales. Dios hizo todo y dentro de su creación creó al hombre. Y le dio al hombre potestad para tener sobre los animales. Pero lastimosamente al caer Adán, el hábitat del mundo se arruinó y desde entonces tenemos problemas sociales, problemas de salud, problemas económicos, desde entonces, porque el hombre arruinó aquello perfecto que Dios había creado. Ahora, hermano, cuando Cristo vino, dice la palabra de Dios que el propósito con el cual Él vino es restaurar todas las cosas. Todo lo que Adán había arruinado, el Señor lo quiere restaurar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en Cristo debemos de saber que ya tenemos una nueva criatura. Y en esa nueva criatura es que usted y yo debemos de vivir. Y ese es el hábitat de un cristiano. Que aunque vivamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de inmundicia, usted y yo somos llamados a preservarnos por medio del Espíritu Santo, a guardarnos, a vivir agradando a aquel que nos llamó. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Entonces tenemos que agradarlo a Él. Pero hermano, el mundo presiona, las tentaciones son grandes, Él está presionando porque caigamos, sí. Pero, ¿sabe? Dios está con nosotros. Y Él ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Y si la mente ha sido cambiada, quiere decir que nuestros pensamientos son transformados. Amén. Y si nuestros pensamientos son buenos, nuestros actos son buenos. Y si nuestros sentimientos en el corazón son de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos mejores personas. ¿Qué es lo que está necesitando este mundo? Este mundo está necesitado de una vida nueva. Y esa vida no la da ningún sistema humano, solo la da nuestro Señor Jesucristo. Y los que ya conocemos esa nueva vida, el Señor nos exhorta a vivir en ella. Y ese es nuestro vivir, ese debe de ser nuestro hábitat. Dice el capítulo 6, si usted quiere lo busca para poder ver en Génesis. No vaya a perder la cita en la que iniciamos, por favor. Para que vean la diferencia de dos, si lo podemos ver así, ejemplos que nos muestran el hábitat de cada uno de ellos. Capítulo 7, si no me equivoco, de Génesis. En el capítulo 7, en el versículo 1 dice así: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Allí, hermano, inicia lo que se conoce como uno de los primeros juicios derramados sobre este mundo, que vino el diluvio. Pero la historia muestra que Dios le dice a Noé que entre dos animales, una por pareja, ¿verdad? Y dentro de ellos entran animales impuros y animales puros. Y en el capítulo 8, avance ahí mismo, dice lo siguiente: capítulo 8, versículo 1 también. Y se acordó Dios de Noé. ¿Y de quién? ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice el versículo 1: y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas.
y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Qué quiere decir? El castigo vino con agua. Se inundó la tierra. Y cuando cesa el agua, no crea usted que ya dejó de llover, pero esto ha traído consecuencias en aquel mundo, ¿verdad? Y Noé ya quiere ver qué ha pasado, si hay cómo o dónde reposar. Y vea algo curioso que aparece en el versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé las ventanas del arca que había hecho y envió, ponga atención a esto, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Dos animales que aparecen allí. ¿Cuáles son? Vaya, los dos tienen diferencias. Dice, hermano, que el primero era el cuervo. Dice que lo envió y estuvo yendo y viniendo, pero en un momento ya no regresó. Del versículo 9 en adelante no vuelve a hablar del cuervo, solo habla de la paloma. ¿Por qué será que el cuervo ya no volvió como la paloma? Porque su hábitat, el hábitat de un cuervo, ¿qué es? Es un animal de carroña. No, en primer lugar, y puede vivir en medio de animales muertos. Esa es su vida, esa es su comida, la inmundicia. Entonces, hermano, se cree que cuando él no hallaba, cuando todavía estaba el agua a un nivel que no podía sentarse, regresaba. Pero ya cuando ya el agua había bajado, pero allí había muertos, él ya no regresó. ¿Por qué? Encontró su hábitat. Pero la paloma no. La paloma no. Vuelvo a leer nuevamente el capítulo 8, estamos, ¿verdad, iglesia? En el versículo 6 dijimos, sucedió que en el 9, en el 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo, ¿cuándo dice? Yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Cuando las aguas se secan, el cuervo ya no regresa. Pero, ¿qué queda cuando las aguas se han secado? Ahí están todos los que se han ahogado. Usted dirá, hermano, usted está hablando de una alegoría, es una realidad. Hay destrucción, hay seres humanos, hay animales muertos. El agua nada más se ha secado. La muestra es el siguiente versículo, versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. No había dónde colocarse. Vería el cuerpo. Parece ser que son dos animales que tienen un hábitat diferente. Y así es el creyente en medio de este mundo. Usted y yo no podemos vivir la misma vida que vive el mundo. Esa es una enseñanza de esta ilustración. Dice que el versículo 8 envió también, ya lo leímos, ¿verdad? 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. ¿Pero dónde está el cuervo? Ya no volvió. ¿Se ahogó el cuervo? No. 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 11. Y la paloma volvió a él
a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió. ¿Por qué? Encontró su hábitat. ¿Por qué ya no regresa la paloma? Porque ya, esa es una señal. Primero le llegó, mira, las aguas han bajado, le llegó un cogollo, podríamos decir, ¿verdad? Le llegó una señal, pero no se volvió a ir. A los 7 días la vuelve a enviar y ella ya no regresa. ¿Por qué? Ya hay un hábitat en la cual ella puede estar reposando. Pero del cuerpo ya no vuelve a ver. Y no sé si lo que Dios no sé si estamos entendiendo la ilustración que Dios nos quiere enseñar es esa. No es el mismo hábitat de la paloma que de un cuervo. Amén. También usted y yo, como creyentes, no tenemos el mismo hábitat del mundo. Vivimos, pero ustedes viven a la par. Sí, es que somos vecinos y podemos hablarle, podemos saludarle, pero no podemos compartir lo que ellos hacen. Porque en nosotros hay un Espíritu Santo que nos da y nos dicta la forma de vivir en medio de este mundo. No sé si estamos entendiendo eso. Y eso es lo que sucede en la carta que estamos leyendo del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a la cita, por favor. Capítulo 4 de Efesios. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. La primera exhortación, ¿cuál es? Que ya no vaya. La palabra es: ya no caminemos. Nuestra vida, hermano, no se trata de que usted va a vivir con los ojos cerrados, hermano. No se trata de que usted no va a saludar a sus vecinos. No se trata nada de eso. Se trata nada más de no hacer lo que ellos hacen. Solo de eso, nada más. De no caminar hacia donde ellos van. Dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿En qué caminan ellos? Que andan en la vanidad de su mente. Ellos andan en sus pensamientos. Ellos tienen una agenda de acuerdo a lo que ellos piensan, y lo que ellos piensan lastimosamente es tiniebla. Tanto que la diferencia es, usted tiene un día de descanso el día de hoy, que gracias al Señor muchos no trabajamos, ¿verdad? Ellos también. Pero usted planifica venir un momento a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, a tener un gozo espiritual. Amén, iglesia. Ese es su caminar. Pero usted le dice a su vecino que no tiene nada que ver con Dios, ni quiere, le dice: mire, yo voy a ir a una fiesta espiritual, ¿quiere usted acompañarme? ¿A dónde va a ir? Vamos a ir a una iglesia. Ya con eso él le dice: no tengo tiempo. Lo que le dijeron a nuestro hermano. Porque su agenda es diferente a la suya, su vivir es diferente. Porque a esa hora yo tengo que ir a hacer tal cosa, y esa tal cosa muchas veces no es agradable delante de Dios. Pero ese es su vivir, ese es su hábitat, usted ya. Lo dice claramente, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entendimiento es lo que ellos comprenden, está a oscuras. Está en tiniebla, entenebrecido viene de tiniebla. Ellos andan, hermano, vanamente. Ellos viven una vida que no agrada a Dios. Ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero porque no conocen a Dios. Y usted les ilumina el camino por medio de la palabra de Dios, y ellos le dicen: no, eso no es así. ¿Por qué? Porque ellos viven en eso. Porque sus pensamientos, hermano, no son los mismos. Porque viven en esta, le llama vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuántos nos gozamos en la alabanza, hermano? Pero pregúntele a los vecinos, gran bulla que tenemos. Mire usted, ¿por qué viene del culto y pone otro culto cada hora que viene desde allá? No entienden, ellos están ajenos. Le dicen: don fulano, ya saben que usted y yo somos hermanos. ¿Y por qué usted no viene a nuestras fiestas? Y usted le dice: que no puedo. A esa hora tengo un culto.
¿Y por qué usted si en el culto es bien aburrido? Ellos están ajenos de la vida de Dios, no entienden eso. El hábitat de ellos no es el mismo nuestro, no se están comprendiendo. No se van a gozar, para ellos esto es aburrido, para ellos esto, hermano, no debería de existir, esto es una pérdida de tiempo y de espacio, porque ellos están ajenos a la vida de Dios. Entonces le dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, hay algo que le provoca que ellos no entiendan esto. ¿Cómo le llama la palabra de Dios? Pero díganle ignorantes, somos más ignorantes nosotros que ellos, según ellos. Porque tienen otra forma de vivir, otro estilo de vida que no es el que dicta la palabra de Dios. Porque el único día de descanso te vas a perder 2 horas allá al culto. Que no te cansas. Este día deberías de estar aquí con los amigos. Mirá, ve, aquí estamos de fiesta, ve, aquí hay cerveza, aquí hay todo. Y usted se siente que eso no es agradable. ¿Por qué? No es su hábitat ya. Ya no puede vivir ahí. ¿Se recuerdan de la ilustración de Noé? El cuervo vayó quizás, hermano, animales muertos. ¿Para qué voy a volver al arca? Digo. ¿Sí o no, iglesia? Iba y venía mientras no hallaba comida. Pero cuando halló, aquí me quedo, digo, ¿en qué? En la inmundicia. La paloma no. La paloma estuvo regresando. ¿Hasta cuándo no regresó? Hasta que dijo, ya el hábitat es de paz, es tranquilidad, ya puedo volver. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Jamás usted y yo vamos a poder convivir con el mundo. Porque usted es luz y el mundo es tiniebla. Sus pensamientos están en luz y los pensamientos de los que no creen en Dios están oscurecidos, están en tinieblas. Y usted le dice a un cipote, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto, estás desobedeciendo a su papá. ¿Y a usted qué? Y le dice la mala papá. No, fíjate que tú estás haciendo mal, tu papá te está dando un consejo, deberías de obedecerle. Ah, ¿yo qué? Que no sé qué. Porque él está entenebrecido, su pensamiento no es el mismo, porque no tiene a Dios dentro de su corazón. Por lo tanto, su vida es diferente a la suya. Y el apóstol está diciendo a la iglesia que no debe de vivir como los demás gentiles. Así le dice, ¿verdad? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué hay ignorancia, hermano? Porque su corazón está endurecido. Les invito a usted a leer la Biblia. No tienen tiempo. Eso es algo que no debería de hacerse. No vale la pena. Ahí no hay ignorancia. Hay gente que se puede leer 40,000 libros, hermanos, menos se lee en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque su corazón está duro. Y esa dureza en el corazón del hombre, ¿qué produce? Ignorancia. Ignorancia, hermano, de los conocimientos básicos de la vida de Dios, y eso hace que vivan apartados de Dios. Y por eso usted los ve que van a ir a hacer una cosa desagradable a Dios, van a ir a robar, van a ir a matar, van a ir a fornicar, van a ir a adulterar, van a ir a hacer cualquier cosa, pero para ellos es algo normal. Ellos llegan diciendo, fíjate que hoy yo me le fui, me le corrí, le pegué un puyón. Hace hablar a la gente que mata. ¿Cuándo sabemos eso, hermano? Esa es su vida, ese es su hábitat. Y usted dice, ¿qué hombre qué anda haciendo y diciendo? A usted le da el corazón, usted sabe que ha sucedido algo malo y su corazón empieza a palpitar más ligero de lo que normalmente lo haría, porque usted sabe que eso es incorrecto, porque su vida no es igual a la de ellos. Amén, hermano. Mire usted, ¿y qué tal? No, hombre, este fin de... Mire, yo sé que los hermanos, algunos que trabajan hoy, ¿qué tal tu fin de semana? Ah, no, hombre, me puse una gran cirindanga, dicen. Yo no sé qué es eso. ¿O no, iglesia? Que quedé irreconocible. Y usted se queda. Perdió el tiempo, hermano. Pero para él eso es algo grande, es algo para él maravilloso. No, hombre, el fin de semana fue maravilloso porque perdió el conocimiento, tomando, fumando, alcoholizándose y todo. Para él es algo. No, hombre, el otro sábado lo espera hacer aún más. Porque el ser humano se vuelve insaciable en el pecado. Pero verdad que usted dice, Señor, ayúdame. Y usted le dice, no, hombre, mira que me voy a gozar, alegría. Es que decir.
a gozarte a la iglesia, a que el pastor te diera una gran lavada de cerebro. No, hombre, vos, ellos viven ajenos de la vida de Dios. Es otro hábitat, amén, iglesia. Usted se está gozando aquí, pero ellos quizás están gozándose en algún pecado, en alguna cosa mala. Viven diferente a usted. Y nosotros debemos de vivir diferente a ellos. Dice el versículo al final, por la dureza de su corazón, 19, los cuales, a lo que hablaba, después que perdieron toda sensibilidad, cuando el hombre, hermano, ya no siente que alguna cosa es mala, es peligroso. Es peligrosísimo perder la sensibilidad en cuanto a Dios. El sentir que estamos desagradando a Dios, el día que usted y yo, hermanos, ya no sintamos eso, estamos en un grave peligro. Amén. Tan grave es nuestro peligro que podríamos estar a punto de convertirnos en lo que dice el versículo 19, los cuales después de haber perdido, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Ese es un peligro. Vemos, hermano, cómo mucha gente está cayendo en pecados graves como el homosexualismo. ¿Y de dónde provino? Se pierde la sensibilidad, que eso es malo. No, eso no es malo. Eso no es malo. Usted en su mente le han enseñado que eso es malo, pero eso no es malo, hermano. Ya se perdió la sensibilidad. Y al perderse la sensibilidad, vemos cómo el hombre fue degradado en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Cómo el hombre empieza, hermano, habiendo conocido a Dios, por cuanto no glorificaron a Dios, que terminan siendo casi animales. Tanto, hermano, que ver un muerto ya en nuestra sociedad, mataron a alguien, yo también. En mucha gente ya no hay. Ya es algo normal. Así quiere el enemigo que los hombres vivan. Y por eso están el montón de juegos de matar, hermano. Para que los hombres se familiaricen con eso. Para que cuando vean la realidad, hermano, no sientan nada. Para que cuando se enojen, así como en el juego, matalo, ¡ya! Lo maté. A la hora de la realidad también. Y no sientan nada. Hermano, ¿qué tanto habla de eso? ¿Usted cree que el que mata, hermano, le duele la conciencia? Hay gente que dice, ya llevo tanto. Esta persona ya perdió el qué? El sentido del dolor de otra persona, el sentir del sufrimiento de aquel que mató. Ya lo perdió, hermano. Y así como se siente, así como se pierde ese sentir, se pierden todos los sentidos del pecado. Vea los famosos. Tienen mucho dinero. Nunca están satisfechos. Se mandan a hacer la nariz más grande, más cortita, pierden la sensibilidad, hermano. Terminan, mire, algunos hasta feos se ven, pero ellos creen que son. Había una mujer que decía que era la mujer Barbie, y si usted la ve, usted le da miedo. Vea la mujer, de verdad, hermano, yo se lo digo. Pero ella creía que estaba a punto de llegar a la muñeca Barbie, y la muñeca Barbie ni vida tiene, hermano. Se pierde la sensibilidad, ¿verdad, iglesia? Y así podemos poner uno y mil ejemplos cuando el hombre cae en ese error. Pero ese es su hábitat. No siente nada, hermano. Y no siente nada que le diga, a usted mejor y a mí no da vergüenza, pero a Dios no. Ese es su vivir. Porque ya perdieron la sensibilidad, lo dice el versículo 19, ¿verdad? Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Y volvemos a la ilustración, quizás vamos a estar regresando a cada rato. La ilustración. La inmundicia, hermano. ¿Qué vio el cuerpo cuando vio los cuerpos tirados? Bueno, Jesús dijo esto, ¿verdad? Que donde estaba el cuerpo muerto, ahí van a estar ¿quiénes? Las águilas, así dijo, ¿verdad? Debo poner un ejemplo. Los que hemos tenido el privilegio de viajar o andar en un bus,
¿Cuántos hemos sentido un mal olor de algún animal muerto en la calle? ¿Y qué vemos alrededor? Un montón de cuervos, ¿verdad? Sopilotes, ¿verdad? Y usted puede estar ahí con ellos. No, pero ellos, hermano, ellos están en su banquete. Yo viajaba una vez llevé a mi hijo aquí de Olocuilta hacia Comalapa, pero por la calle vieja. Hay unos grandes barrancos. Y los sopes pasaban. ¿Y eso qué es? Son sopilotes. Porque como es barranco, la gente llega a tirar animales muertos. Pero ahí abunda, hermano. Y ellos, usted los puede ver allí, pero usted no aguanta ni el aroma. Amén, hermano. Pero el día que yo me quedé ahí con los sopilotes es porque ya perdí la sensibilidad. Ya no siento nada. Así es el pecado. Sencillo. Se pierde la sensibilidad. Hermano, ¿y que no estaba usted predicando y aquí está con el montón de gente pecadora? No, viera que aquí estoy mejor. Ya perdí la sensibilidad. Eso es lo que Dios quiere enseñarle por medio de la carta al apóstol a nosotros los creyentes. Ellos viven así porque esa es su vida, ese es su hábitat, el suyo y el mío. Es otro. Dice el versículo: con avidez toda clase de impureza, mas vosotros, esto es para usted y para mí, no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nuestro modelo de vida tiene nombre, se llama Señor Jesucristo. Y el modelo de Jesús no es el mismo modelo del mundo. El modelo de Jesús es vivir una vida que a Dios le agrade. El modelo de Jesús fue tentado en todo, lo dice la palabra de Dios. Se le presentó Satanás en 3 ocasiones. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Como se le presentó a Adán. Pero el modelo de Jesús nos hace ver que Él se preservó, se guardó para su Dios. Amén, hermano. Y nunca pecó. Entonces usted y yo debemos de vivir en contra del sistema mundano, en contra del pecado. Le van a decir loco, le van a decir, hasta disculpe la palabra, ¿verdad? Que suena pesado. Le van a decir que usted es un gran, ¿ya sabe qué? Oh, sí son, mira. Más a los jóvenes. Oh, sos el único que no lo hace, si todos lo hacen. Oh. Mira que él ya tiene 4 bichas y vos ni una. Y va a venir otro dijo que dice, ese ya tiene 7 y tiene también un homosexual. En el mundo eso es normal, amén, hermano. Pero alguien que diga, no, es que yo me estoy guardando para mi matrimonio. Se van a reír del joven. Pero Dios le va a respaldar y le va a dar una buena mujer si él se guarda, amén, hermano. Amén. Y los que ya somos casados, ¿y vos por qué no engañas a tu mujer? Mira, si esa está mejor que la tuya, le van a decir. No, es que no le agrada a Dios, yo la quiero a ella, es la mamá de mis hijos, y lo mismo le van a decir a las mujeres. Y ese viejo, ya no te aburres de algo. Mira, yo voy al gimnasio a enseñar los pectorales, ¿verdad? Pero usted dice, no, es que no puedo, porque si su hábitat no es el mismo, es para ellos normal. Dice el versículo, mas vosotros no habéis aprendido así. Hay un modelo que seguir. Hay un formato de vida ya establecido que lo puso nuestro Señor Jesucristo. Avancemos, 21. Ahora, aclara el 21 y dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en... O sea, si verdaderamente yo soy cristiano, me voy a mantener como creyente. 22. En cuanto a la pasada, o sea, sí, tuvimos un pasado que da vergüenza. ¿A cuánto nos da vergüenza algunas cosas que hicimos cuando no éramos creyentes? O aún siendo creyentes nos pegamos un deslizón. Hermano, quisiéramos borrar esas cosas, esas partes de nuestra vida. Quisiéramos que no existieran, amén, hermano. Pero déjelas ahí en el pasado, el Señor Jesús se les perdonó. Ya no la vuelvan a traer. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, como dice, viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. ¿Pero de qué? De cuando el viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo lo que usted ve que el mundo hace, que se afana, hermano, viene la fiesta de no sé quién, viene la época de aquel que no sé qué, esos son engañosos esos deseos, hermano. Una de las cartas de los apóstoles dice, el mundo pasa
pasa y sus deseos. Pasa, hermano. Pasa, todo eso pasa. Son deseos engañosos. ¿Por qué cree que hay tanta gente que, volvemos a los ejemplos de los famosos, que teniendo dinero, teniendo fama, teniendo riqueza, no son felices? Porque tienen todos los deseos engañosos y no tienen la verdad dentro de ellos. A veces no tienen ni propósitos de vida. Miren, un famoso en una vida fastidiosa. Algunos caen en el alcoholismo, otros caen en la drogadicción, otros en cualquier otro tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no encuentran su paz. Y esa paz no la van a encontrar mientras no se entreguen al Señor Jesucristo. Pero tienen todo. ¿Pero qué tienen? Nada más sus deseos engañosos. De los cuales dice, esa es una manera de vivir que ya pasó en nosotros, dice el versículo 22, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué hay que hacer? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los pensamientos de nosotros tienen que ser renovados. En nuestro hábitat debe de haber pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Usted debe de pensar, y yo también, debemos de pensar en lo que agrada a Dios. Ahí va a estar queriendo el enemigo tener pensamientos que no son agradables delante de Dios. Vamos a ser perfectos, siempre van a haber enojos, ya lo va a decir la escritura más adelante, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí debemos de vivir. Ese debe de ser nuestro hábitat. ¿Cuántos nos estamos gozando esta mañana? Amén. Nos estamos alimentando espiritualmente. Pero la carne no quiere, en oposición. Es necesario entonces vivir en el espíritu. Continúe, para ir avanzando. 25. Por lo cual, desechando el que hay que desechar, hermano, la mentira, hablar verdad. Aquí va dando el pecado y también está dando el antídoto. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airados, pero el antídoto es, se va a enojar, a usted y a mí nos van a provocar, pero no lleguemos hasta que esa ira provoque pecado, porque eso es lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios nos dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no pase enojado todo el día y toda la noche y viene la otra semana y usted todavía no le habla al vecino. Ya se puso el sol sobre su enojo, ya pecó. Hermano, pero es que me enojó, me dio cólera lo que me dijo, pero ya pasó, perdónenlo y nada ha pasado. Porque de lo contrario, después de eso va a quedar un resentimiento, después del resentimiento viene la famosa raíz de amargura y esa puesta a rascarla. Esas son años y no lo dejan vivir en paz. Por eso la Biblia le recomienda, si te vas a enojar, te puede provocar a alguien, sí, pero que te pase. No que se enojó a las 7 de la mañana, llegan las 7 de la noche y todavía no le habla al esposo. Y siempre le va a hablar más de algún día, le va a hablar aunque sea para decirle morite. ¿O no, iglesia? Es mejor que pase ese nombre, ya me enojé, disculpame viejita o viejito, como le diga, ¿verdad? Pero vuelva a su estado normal, puede airarse, sí. Lo que Dios no consiente es que junto con la ira ya va el pecado, ¿verdad? Este me la va a pagar. Hoy le voy a poner veneno en las obras. Ya pasó de la ira, ¿verdad? Ya no se quedó en ira el pecado, sino que va a transgredir. Y eso es lo que Dios no quiere. Para el mundo es normal, pero para usted y para mí no. Versículo 27. Mire, hermano, no le dan de dando espacio al enemigo. Ni deis lugar. Si usted sabe que hay algo, hermano, donde el enemigo va a sacar ventaja, cierre la puerta. No demos lugar al diablo. 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el antídoto, ¿cuál es, hermano? No hurte más, sino que haga, hermano, trabajo. Si antes se robaba los aguacates del vecino, ¿sabe qué hoy haga? Mejor busque trabajo. Porque sí tiene necesidad, pero puede honradamente hacerlo. Dice el versículo, el que hurtaba no hurte más, sino que se vuelva un trabajador decente, dice la palabra. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero robar no es.
un trabajo. Pero para los ladrones robar es un trabajo, hermano. ¿Qué dice el proverbio? Se acuestan pensando el mal, viendo cómo hacer caer a otro. Eso es lo que se acuesta. ¿Qué dice un proverbio, verdad? Que les dicen a los jóvenes: vamos, acechemos sin motivo al inocente. Tendremos todos una sola bolsa. Así lo dice, ¿verdad? Traeremos todos nuestros despojos y ahí los repartiremos. Para ellos eso es un trabajo. Pero ¿qué dice la Biblia? No se debe de hacer. Ese es el hábitat de ellos, pero para nosotros no. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay mucho, hermano, de lo cual Dios nos puede hablar, ¿verdad? Por medio de esta carta. Yo no sé si a usted y a mí se nos salen a veces cuando estamos enojados algunas palabras. Y decimos, nos tapamos la boca. Porque rapidito sale alguien: oye, el hermano. Amén, iglesia. Porque saben que esas palabras no deben de estar de nuestra boca. La Biblia nos dice: ninguna palabra. Ahí no solamente se refiere a la palabra corrompida, no es la palabra soez que nosotros conocemos. No está hablando solo de eso. La palabra corrompida es la que lleva un daño. Es aquel, puede ser que no utilice ninguna mala palabra, pero puede ser un plan en contra de alguien. Esa palabra ya está como corrompida. Hermano, vamos y hagamos tal maldad. Y ahí ya está hablando palabras corrompidas. No solamente las palabras que acabamos de poner el ejemplo, ¿verdad? Salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, que la gente diga: qué bonito habla ese hermano. Eso debería de ser. Pero lo contrario, con ese no hablé. Mas la palabra de Dios nos está exhortando. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ahí hay una lista que debemos de borrar. ¿Toda qué? Amargura. 2. Enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Gritería. Maldicencia. Aquí se está hablando de las palabras de maldecir, de las palabras malas. Y toda malicia. Esa lista no debe de estar en el cristiano. Esa es una vida que tiene el mundo. Usted va por la calle, ve el mundo hablar con una grande malas palabras, ve el mundo pelearse, ve al mundo enojarse, ve al mundo matarse. Pero ese es su hábitat, el suyo y el mío no. Según la recomendación de la carta. Quítense de vosotros toda amargura, de enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, el antídoto siempre lo da, ¿verdad? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Esa es nuestra forma de vivir. Ese es el hábitat del creyente. Es todo lo contrario al mundo. Lejos de ser iracundos, lejos de ser hermanos malvados, nos está enseñando el versículo 32 que lo que debe abundar en nosotros es la misericordia. Lejos de tener resentimientos y rencor, lo que nos recomienda el versículo 32 es que tengamos nosotros la capacidad de perdonar. Los que no se perdonan son el mundo, pero usted y yo no. Unos a otros, dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también. Hay un ejemplo.